Alumnos y alumnas, esta es la grabación de la clase eh, que no se pudo realizar porque era feriado, creo. ¿Vale? Yo subí este PDF a Educa, así que eso está arriba. En esta clase lo que vamos a ver, y va a ser de manera bien rápida para que la cápsula no quede tan grande, ¿vale? Es el tema de realce y filtro, ¿vale? Em, Primero, vale, los realces y filtros ustedes específicamente los van a ocupar en algunos casos específicos en donde quieran destacar algunos elementos, generalmente elementos espaciales que se encuentran en la imagen, ¿vale? Vamos a ver de manera bien general qué tipo de realce ustedes pueden hacer y van a fijarse que ya hemos hecho algo ya de eso cuando visualizamos nosotros los mapas tanto en QGIS como en la plataforma de Google Engine, ¿vale? Y es principalmente ajustar los valores que se puede relacionar con los valores mínimos y máximos que nosotros seteamos en la imagen, en la visualización, ¿vale? Y el filtro es algo más complejo y ahí lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, los realces en las imágenes satelitales eh, tienen ese objetivo de facilitar un poco la interpretación o la identificación de patrones espaciales en las imágenes, para el caso de ustedes, ¿vale? Generalmente se asocia a los valores mínimo y máximo que se van a o setear por defecto en la imagen, en la banda, por ejemplo, en una banda cualquiera, o solamente en la visualización, ¿vale? Em, Tal como digo en el segundo párrafo, estos realces cambian los valores de los píxeles cuando uno los modifica esos valores en una banda. Y por lo tanto, si bien permite identificar ciertos patrones en la imagen o elementos en la imagen, también tenemos que tener en cuenta que esas modificaciones de los valores mínimos y máximos o de los valores general de la imagen no me van a permitir hacer un posterior corrección, por ejemplo, de estas bandas, ¿vale? Entonces, estas modificaciones se recomiendan hacer a las bandas eh, sin pensar o sin tener planificado el que después voy a hacer correcciones radiométricas o atmosféricas a dichas bandas, ¿vale? Esto es solamente cuando ustedes quieran identificar ciertos elementos en la imagen de una manera más fácil. Ustedes toman una banda cualquiera, o sea, cualquiera en función del objetivo que tengan, y a esa banda le hacen estas modificaciones para tratar de identificar patrones espaciales específicos. Lo pueden hacer con las bandas originales de un satélite, pero también lo pueden hacer con índices. Por ejemplo, algún índice espectral que se supone que facilita la identificación de ciertos elementos en la imagen. Ustedes además le pueden hacer estas modificaciones de los rangos de valores del índice para identificar patrones espaciales de manera más fácil, ¿vale? Ahí simplemente estas dos imágenes de abajo son para recordar el elemento de histograma, ¿vale? Nosotros, yo ya le he mostrado en QGIS principalmente los histogramas, pero creo que no le he hecho mucho énfasis, ¿vale? El histograma en el tema de imágenes satelitales es bien útil porque nos muestra la distribución de los valores de los píxeles a lo largo de los valores que tiene una banda, un índice, etcétera, ¿vale? Entonces, pero también se usa en otros ámbitos de la ciencia, ¿vale? Por ejemplo, en, en hidrología se ocupan mucho los histogramas para identificar la distribución de los datos. Puede ser de una variable, por ejemplo, de precipitación o precipitación u otra, ¿vale? En donde en el eje X están los valores que tiene, en este caso, los píxeles en mi banda o en mi índice espectral, lo que sea, en este caso es una banda, y en el eje Y es la frecuencia, es el conteo, por ejemplo, de píxeles que tienen el mismo valor en la imagen, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podemos observar de manera fácil que los píxeles con valor 50 se repiten aproximadamente 6000 veces. Entonces hay 6000 píxeles, redondeando acá, hay aproximadamente 6000 píxeles que tienen el valor 50.
pero hay cerca, un poquito más de 7000 píxeles con el valor 10, 20, 30, aproximadamente valor 40, ¿vale? O un poquito menos. Entonces uno puede ver la distribución de los píxeles con el histograma, ¿vale? Y, por ejemplo, si ustedes tuvieran un índice espectral y están mostrando el histograma de un índice espectral y saben a qué se refiere cada valor del índice espectral, a qué tipo de cubierta está asociado, ustedes podrían identificar cuáles son las cubiertas que más existen, por así decirlo, en esa imagen, en esa escena, ¿vale? Entonces, el caso más típico, el ejemplo más típico es tener el NDVI, calcular el histograma para el NDVI y ver, por ejemplo, si hay valores cercanos a 1, cuántos valores cercanos a 1 hay en ese mapa de NDVI, en ese histograma, y de manera de uno saber si hay vegetación vigorosa en esa escena o no, ¿vale? Aquí tenemos un histograma de una banda de Aster que es de 8 bits, y de 8 bits quiere decir que llega de 0 a 255 los posibles valores. Y aquí tenemos una banda, un histograma de una banda de Sentinel que es de 16 bits, y si se fijan ya llega a, en este caso particular, esta banda llega cercano a los valores 8000, ¿vale? Pero igualmente, si uno se fija, están concentrados aproximadamente, si esto es 2000, esto debería ser 1000, esto aproximadamente 500. Entonces, hay muchos píxeles que se acumulan en el valor aproximadamente 500, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace uno con estos realce? Y vamos a ver cuál es el que principalmente se ocupa. Es modificar estos valores mínimos y máximos para mejorar la visualización o incluso generar productos adicionales. Y vamos a ver eso. Pero lo que tiene que tener en cuenta es el histograma, saber para qué sirve, cómo se usa y cómo se puede interpretar. El caso más típico de realces en una imagen satelital es el ajuste de contraste, ¿vale? Y ese ajuste de contraste es principalmente asociado a los valores mínimo y máximo de una banda o un índice, ¿vale? ¿Cómo ajustar esos valores mínimos y máximos para que interpretar mejor la información que está en la escena? Pero también se asocia a cómo puedo cambiar la distribución o cambiar los valores que están asociados a cada uno de los píxeles en una banda con distintas transformaciones, ¿vale? Voy a leer esto acá. El contraste se define como el rango de valores válidos a observar en una imagen y uno puede limitar o disminuir o ampliar ese rango, ¿vale? Se puede hacer de manera visual manejando los mínimos y máximos sin modificar los valores de la imagen, pero eso es claro, es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora cuando queremos visualizar una banda, pero también se puede alterar los valores de los píxeles. En esta última opción es habitual usar la ecuación de la recta y otras funciones para generar la alteración. ¿Qué es lo que se hace? Uno aplica distintas transformaciones, como lo vemos acá, distintas funciones para modificar los valores de una banda. Por ejemplo, aquí tenemos los valores de una banda original, van de 0 a 255, ¿vale? Y se va a aplicar esta transformación, la ecuación de esta transformación, para que, por ejemplo, el valor 128 de los píxeles con valor 128 en la imagen original, ahora ya no tengan el valor 128, sino que tengan el valor 64, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, y aquí está explicado. Lo que hace es que los valores intermedios, por ejemplo, entre 64 y 192, en rangos bien generales, disminuyan los valores. Entonces, oscurece los valores medios de la imagen, ¿vale? Va a dejar más oscuro, con un menos valor, los valores intermedios de la imagen, ¿vale? Los valores extremos, si se fijan, van a quedar iguales, los que están más cercanos a los extremos. Por ejemplo, el 0 va a seguir siendo 0 y el 255 va a seguir siendo 255. Pero los valores que están intermedios, los valores intermedios, van a disminuir su valor, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Disminuye los valores intermedios. Otra transformación sería a la inversa, utilizando esta función, en donde aclara los valores intermedios de una banda o de un índice, lo que sea, ¿vale?
En este caso la lectura es similar, un píxel que tenía valor 128, ahora va a tener un valor 192, ¿vale? Los valores extremos se mantienen en los mismos valores, pero los intermedios son los que aumentan su valor, ¿vale? Y lo otro es usar otro tipo de funciones en donde ya se empieza a transformar la respuesta de manera eh, localizada, por así decirlo. Entonces, fíjense que todos los valores menores, en este caso a 128, van a aclarar o aumentar sus valores, ¿vale? Ahora, por ejemplo, el que era 64, ahora va a tener un valor cercano a 128, pero los valores que están sobre 128 van a bajar sus valores. Los píxeles con valores mayores a 128 van a disminuir sus valores, ¿vale? Entonces ahí uno puede hacer en realidad cualquier tipo de modificación. Yo siempre les digo a los alumnos para que lo tengan más claro y para que vean qué es lo que pasa, es que prueben en sus celulares, ¿vale? En sus celulares hay algunas aplicaciones que modifican las fotografías que uno captura. Incluso hay aplicaciones que permiten aplicar directamente estas transformadas, en donde en el panel, en la pantalla del celular, uno va generando una curva similar a esta, va jugando directamente con los dedos y va generando esta curva y va provocando cambios en la imagen, ¿vale? Para que ustedes tengan un poco más claro qué es lo que provoca esto en una imagen satelital, ¿vale? Para hacer esto, obviamente lo que necesitamos es la ecuación de estas curvas, de estas funciones, para implementar estos cambios en las bandas, ¿vale? La manera más fácil o más habitual es usar la ecuación de la recta y no ocupar estas funciones, ¿vale? Y la ecuación de la recta, la que está acá, por ejemplo, nosotros podemos, como aparece en esta parte, dice aumento de contraste, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estos son los valores originales de una banda cualquiera, le puse de 0 a 255, y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, los valores de los píxeles que antes eran 200, ahora van a ser 255, ¿vale? Y los que antes eran 50 pasan a ser 0, ¿se fijan? ¿Vale? Entonces, para hacer esta modificación y cualquier otra modificación, vamos a ver después en este ejemplo, es que simplemente ustedes toman la ecuación de la recta y empiezan a reemplazar los valores para generar su función, ¿vale? Su ecuación. Entonces tengo que, por ejemplo, empecemos a ver acá. Por ejemplo, el I1 y el I0 ahora van a pasar a ser 250 y 0, ¿vale? ¿Dónde está el I1 y el I0? El I1 corresponde a este valor de acá, el máximo valor en el eje Y, y el I0 el primer punto de la coordenada Y, ¿vale? Recuerden que esto está asociado así. Este es el punto I0, las dos coordenadas del punto I0, estas son las dos coordenadas del punto 1, ¿vale? El punto 0, el punto 1. Entonces, por ejemplo, estas coordenadas de acá las da y igual 0 y el x igual 50. Y aquí está y igual 0, o sea acá, y el x igual 50. Y estas de acá son este punto de acá. Dice que eh, el I1 es igual a 250 y el X1 es igual a 200. ¿Vale? De esa forma uno reemplaza los valores de acá, tiene que el I0 cuánto era 0, entonces este pasa a ser 0 acá abajo, acá a la derecha, y reemplaza y queda con la ecuación de la recta. Y esta ecuación es la que uno reemplaza en la calculadora raster para implementar estos cambios en la banda. Lo mismo es que si yo quisiera cambiar de esta forma, utilizando esta ecuación de la recta, o esta recta, a mis bandas. En ese caso, por ejemplo, el 0 va a pasar a ser 50, el 255 va a pasar a ser 200 y el resto de los valores se van a distribuir en esta recta, ¿vale? Entonces hago el mismo ejercicio y genero mi ecuación para este caso en particular, ¿vale? Que es esta que está abajo, ¿vale?
Esto se puede aplicar a cualquier tipo de variable de banda. Pero un segundito. Ahí sí es que me sonó el celular. Entonces esto se puede aplicar a cualquier banda y a cualquier índice espectral, a lo que sea, ¿vale? Son transformaciones bien simples, son utilizando la ecuación de la recta, pero si quisieran también podrían utilizar estos tipos de funciones, ¿vale? Lo ideal acá es tener la ecuación y luego se implementa la calculadora raster. Voy a leer esta diapo, ¿vale? Como se mencionó anteriormente, también es posible limitar los rangos de los valores de la imagen, con lo cual se permite enfocar solo en los píxeles con cierto rango de valores en la imagen, dejando el resto de los píxeles como cero o valores sin información. Esa primera parte es útil cuando ustedes solamente quieren poner atención a cierto tipo de cubierta de superficie terrestre que tiene ciertos valores, que ustedes saben que tiene ciertos valores en la banda o en el índice espectral. Y de manera que setean el resto de los valores, los que están fuera de ese rango, los setean como cero o como inválido y solamente se quedan con esos píxeles, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, ustedes pudieran decir, vale, yo solamente me quiero enfocar con los píxeles que tienen valor de 50 y hasta 200. Y el resto no me interesa, ¿vale? Si se fijan acá, el resto de los valores de mayores a 250 van a quedar fuera del rango. Y los valores menores a 50 también van a quedar con valores igual a 0, ¿vale? Entonces ahí uno puede jugar con eso y enfocarse solo en los elementos que le interesan. También es posible agrupar los píxeles en función de sus valores, pudiendo observar de manera más clara la distribución de las diferentes transiciones en la imagen. Esto lo pueden encontrar con el nombre de reclasificación. Vale, esto no es tal cual el ajuste de contraste, pero es algo muy similar, en donde ustedes pueden decir, por ejemplo, vale, todos los valores de, qué sé yo, de 100 a 150 van a tomar el valor de tanto, un valor, etcétera, etcétera. Después, los distintos rangos de valores en la imagen le asocian un valor, de manera que después eso permite ver en la imagen de manera más clara la distribución de las transiciones, por así decirlo, o de diferentes clases, por así decirlo, de valores de píxeles en la imagen, ¿vale? Eso lo pueden hacer y lo pueden buscar en internet o incluso en QGIS buscan directamente como reclasificación en la caja de proceso y van a encontrarlo. Y es súper fácil hacerlo. También se puede hacer una binarización de las imágenes, la cual es una variante del proceso anterior, pero en donde solo se reclasifican dos grupos. Uno que nos interesa, asociado al valor 1 o al verdadero, y otro que no nos interesa, asociado al valor 0 o al falso. El producto generado de este proceso se le denomina máscara, ya que enmascara ciertas áreas en la imagen. Este proceso es importante y es útil porque ustedes, por ejemplo, pueden, si tienen un índice, supongamos que generaron un índice espectral de su zona de estudio, y solamente les interesa ver o enfocarse en ciertos valores de píxeles en su mapa de índice, en su índice espectral, ustedes pueden hacer una reclasificación en donde lo que dicen es que le van a dar valor 1, o verdad, después voy a explicar a qué se refiere con eso de verdadero, valor 1 a los píxeles que a ustedes les interesa saber. Por ejemplo, todos los mayores a 150, esos son los píxeles que a ustedes les interesan. O por ejemplo, si estamos hablando de un índice espectral, todos los píxeles con valor mayor a 0,5 son los que a ustedes les interesan. Entonces, y el resto no les interesa. El resultado va a ser una imagen que se llama máscara, en donde los píxeles, en donde se cumpla la condición que sean mayor a 0,5, por ejemplo, van a tener un valor 1. Y todos los que no cumplan esa condición, por ejemplo, menor a 0,5, van a tener un valor 0. A eso se refiere con verdadero y falso, porque uno lo que hace es poner una condición al mapa. Y la condición es todos los píxeles mayores a un valor umbral. En este caso, en este ejemplo, 0,5. Y de esa manera
Todos los que cumplan esa condición va a decir verdadero y el verdadero está asociado al valor 1 y van a tener un valor 1. Y los que no cumplan esa condición, va a ser falso la condición, se va a cumplir que es falso la condición o no se va a cumplir la condición y van a tener un valor 0, ¿vale? Esto porque es importante, porque de esa manera ustedes van a generar una máscara y después esa máscara ustedes la pueden vectorizar, transformarla a vectores. Y por lo tanto pueden calcular áreas y hacer todos los procesos que permite hacer, trabajar con datos vectoriales, ¿vale? Tanto la reclasificación como la binarización son muy útiles ya que permitirían posteriormente transformar los rasters a vectores, lo que estaba hablando, y desde ahí calcular áreas de las diferentes coberturas que existen en nuestra imagen, ¿vale? Un ejemplo bien básico de binarización es tomando una banda cualquiera, hice simplemente un ejemplo, en donde puse como condición que todos los valores mayores bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pero dice todos los valores de la banda, esta es la calculadora raster, mayores a 12.000, ¿vale? Entonces, esa es mi condición. Los píxeles que cumplen esa condición tienen un valor 1, que se observan en blanco en la máscara, este es el resultado, y todos los que no cumplen esa condición tienen un valor 0, y son los valores, los píxeles oscuros acá, negros, ¿vale? Entonces, este mapa, este raster, que es la máscara que yo les mencionaba, ustedes la pueden transformar a vectorial, a archivo vectorial, con vectorizar, se meten a raster, o raster, transformación, parece que decía, y vectorizar, no me acuerdo muy bien. Vectorizar, y de ese archivo vectorial ustedes pueden calcular el área, ¿vale? Entonces pueden decir, vale, en tal fecha había tantas hectáreas de píxeles que, no sé, porque cumplían esta condición, que deben estar asociados a algo, y después en otra fecha hacer lo mismo y van viendo las áreas asociadas a las distintas fechas que cumplen esa condición. Y así ustedes pueden generar varias condiciones, usar varias condiciones para generar una máscara, ¿vale? Sí, creo que se pueden incorporar múltiples condiciones consecutivas, inclusive usando más de una banda. Entonces pueden ustedes tener varias bandas acá, varios índices, por ejemplo, o mapas de temperatura, qué sé yo, y hacer una condición múltiple, varias condiciones unidas, de manera que se vaya cuando se cumple la condición cuando se cumplen todas las condiciones va a generar una máscara, ¿vale? Entonces ahí ustedes pueden jugar con eso. Ya, y eso era un poquito lo de Realce, bien rapidito. Y ahora nos vamos a lo más complejo, que es de los filtros espaciales, ¿vale? Los filtros también permiten identificar patrones en las imágenes satelitales. También esto está recomendado para usarlo con ese objetivo, no para que después, si ustedes aplican, por ejemplo, algún filtro de los que vamos a ver ahora, pensando en que esa banda la van a usar para hacer corrección radiométrica o corrección atmosférica. ¿Por qué? Porque los valores ya se van a alterar, entonces no sirve. Solo sirve para que ustedes puedan identificar ciertos patrones, puede ser de una banda, puede ser de un índice espectral o puede ser, qué sé yo, del resultado de la transformada de Tasselcap o la transformada de análisis de componentes principales, lo que ustedes quieran, ¿vale? Estos filtros espaciales, vamos a ver dos filtros, los filtros espaciales y los filtros en el espacio de la frecuencia, ¿vale? Entonces, los filtros espaciales se orientan a modificar el valor de un píxel en función de su vecindad, ¿vale? La vecindad son los píxeles que están alrededor de un píxel, ¿vale? El primer filtro que vamos a ver es el filtro paso bajo, en donde lo que deja pasar, por así decirlo, por eso se llama filtro paso bajo, la baja frecuencia, la señal de baja frecuencia espacial de una banda, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando vemos una imagen satelital vemos transiciones espaciales suaves y transiciones espaciales abruptas, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que un píxel cambia de valor, tiene un valor muy distinto a su vecino, ¿vale? Esa es una transición
alta, ¿vale? Espacialmente hablando. Un píxel tiene un valor tanto y el píxel vecino tiene otro valor muy diferente. Esa es una señal de alta frecuencia, ¿vale? Son transiciones abruptas en el espacio, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a ver esto? Por ejemplo, en una zona en donde, en una escena, en un paisaje, en donde tenemos un píxel que representa el río y al lado otro píxel que representa la orilla del río. Entonces vamos a tener un píxel con un valor referente al agua y otro píxel referente a roca, por ejemplo. Entonces los valores van a ser muy diferentes y esa es una señal de alta frecuencia. ¿Qué es lo que hace este filtro paso bajo? Trata de eh, eliminar o suavizar esa señal de alta frecuencia y solo dejar pasar las transiciones de baja frecuencia. Eso quiere decir las zonas que los píxeles son más similares a sus vecinos, ¿vale? Voy a leer. Tiene por objetivo generar una imagen suavizada. Suavizada me refiero a que visualmente se ve más suavizada, como más, no tan nítida, por así decirlo, con contrastes espaciales más suaves, dejando pasar los componentes de baja frecuencia. El suavizado de la imagen genera una disminución de la variabilidad de la imagen, ayudando en el proceso de agrupamiento de clases. Además, ayuda en la eliminación o disminución de ruido en la imagen, pero evitan la detección de los bordes en una imagen filtrada. Por ejemplo, en una imagen de paso bajo, no puedo identificar claramente esas transiciones abruptas. Por ejemplo, identificar un río, que era el ejemplo que yo mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la imagen se va a ver más suavizada. Los píxeles se van a parecer más a sus píxeles vecinos. ¿Qué es lo que se hace para implementar eso? Es que se aplica un kernel. ¿Qué es esto? Un kernel es una matriz pequeñita que se hace pasar por toda la imagen, por todos los píxeles, ¿vale? Una forma de mostrar un kernel es de esta forma así, pero en realidad ustedes se acuerdan de matrices, como esto es una constante, esto se multiplica a cada elemento. En realidad aquí lo que quiere decir esto es que como esto se multiplica por cada uno de los elementos, aquí sería un noveno, un noveno, un noveno, un noveno, todo un noveno, ¿vale? Y la suma de esos 9 novenos es 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace este kernel? Es que pasa por cada uno de los píxeles de la imagen, y este sería el píxel central y estos serían sus vecinos, ¿vale? Entonces, lo que hace es ponderar el valor del nuevo píxel en función de los valores de sus vecinos. Se llama filtro de media acá porque si se fijan todos pesan lo mismo, un noveno, y por lo tanto lo que hace al final del día es promediar el valor de los píxeles en función de sus 9 vecinos, ¿vale? De sus 8 vecinos en este caso. Pero hay otros kernel diferentes, y aquí mostré solamente algunos, en donde, por ejemplo, acá le da más importancia o más peso al píxel central. Eso quiere decir que el valor del píxel original no va a cambiar tanto como en este caso de acá, porque aquí se va a promediar con los 9 vecinos, pero aquí, si se fijan, le da un poco más de peso al píxel del medio, ¿vale? Entonces no va a cambiar, no se va a ver tan alterado el píxel central en función de sus vecinos. Y aquí, si bien le da más importancia al píxel del medio, también le da importancia a los píxeles que están más cercanos, que serían los que están en esta formación, ¿vale? Aquí la idea es aplicar una función similar a la función de Gauss, a la campana de Gauss, en donde, si se fijan, estos serían la distribución de un kernel. Este es bastante más grande que 3×3. Este es un kernel de 3×3. Tres filas y tres columnas, pero hay kernel mucho más grande. Mientras más grande el kernel, más vecinos considero para alterar el valor del píxel del medio, ¿vale? Entonces en este caso en esta imagen uno podría decir que hay muchos vecinos, ¿vale? Y este sería el vecino central, en donde la tendencia es a darle más importancia al píxel central o a los píxeles centrales. En este caso, no, porque a todos los considera como igual. Pero en la mayoría de los kernels utilizados, los más utilizados, le da más importancia al píxel central. Se tiende a formar la campana de Gauss, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Es que se implementa un método llamado convolución, en donde el kernel se hace pasar a la imagen. Esta matriz, supuestamente en la imagen, este es el kernel de 3×3
No se fijen en los valores porque este en realidad es un kernel de filtro paso alto, no de paso bajo. Pero para explicar da lo mismo. Entonces, este kernel se hace pasar por uno de los elementos o píxeles de la imagen. Entonces, si se fijan, este se pone encima, por así decirlo, se superpone en la primera posición, que sería ese píxel, y se hace la multiplicación. 5, que sería ese valor, 5 por el valor del píxel original en esa posición, que es 0. 5 por 0 más ese menos 1, que es el de ahí, menos 1 por 7, que sería menos 1 por 7, luego más nuevamente menos 1 por 0 y más 0 por 0. ¿Vale? Y ese valor va a ser el resultado del nuevo píxel en esa posición. Entonces el píxel ya va a dejar de tener un valor 0, sino que va a tener el valor que resulta de esa operatoria. ¿Vale? En este caso, si se fijan, como es la primera pasada, no todos los elementos pudieron ser multiplicados, estos no se consideran, pero cuando ya este kernel está dentro, por así decirlo, de los píxeles de más al medio, efectivamente ahí ya pueden multiplicarse todos los elementos. Pero en resumidas cuentas esto es lo que se hace y se hace pasar uno por uno por uno por uno los elementos y por ende va modificando los valores de la imagen, ¿vale? Mientras más grande la vecindad que se usa en este kernel, más lento va a ser el proceso porque matemáticamente tienen que realizarse más operaciones y computacionalmente eso va a ser más pesado. ¿Vale? Entonces tengan cuidado con poner kernel demasiado grande cuando hagan esto porque su computador, si es de gama media o básica, se va a demorar mucho o pudiera colapsar la memoria RAM. ¿Vale? El otro, bueno, y estos son algunos ejemplos de aplicación del filtro paso bajo. Esto yo lo puse dos ejemplos de fotografía y uno de una imagen, ¿vale? Acá, si se fijan, esta imagen viene con ruido. Ese ruido que se ve ahí, esos puntitos, esos píxeles como con valores atípicos, se llama efecto sal y pimienta, y así se llama oficialmente. Se puede encontrar en fotografía, pero también eventualmente se puede encontrar en imágenes satelitales. Para disminuir o eliminar ese efecto sal y pimienta o ese ruido, uno puede aplicar el filtro paso bajo. ¿Y por qué se soluciona? Porque cuando pasa el kernel, pasa por ese valor, por ese píxel con un valor atípico, le consulta a sus vecinos. Y como sus vecinos tienen valores normales, por así decirlo, el valor del píxel atípico se corrige. ¿Vale? Entonces de esa manera se puede corregir el efecto sal y pimienta o el ruido con un filtro de paso. Acá hay algunas aplicaciones de filtros paso bajo con distinta cantidad de vecinos. Por ejemplo, esta es la imagen original. Esta es una imagen con filtro paso bajo con vecinos, con un kernel de 10 por 10. En vez de tener 3 píxeles, 3 por 3, es de 10 por 10, o sea, mucho más grande. Y si se fijan, la imagen se ve más suavizada. A eso me refería con más suavizada. Y aquí hay otro ejemplo de lo mismo, pero con un kernel de 30 por 30. Entonces la imagen se ve mucho más suavizada. ¿Vale? ¿Qué desventaja tiene esto? Es que no permite ver las transiciones de alta frecuencia, obviamente, ¿vale? Sino que se ven más suavizadas. Esto a veces se ocupa cuando uno quiere clasificar la imagen y para no tener tantos píxeles muy diferentes, aplica esto para tener píxeles más homogéneos. Entonces los valores de los píxeles van a ser más homogéneos y por lo tanto es más fácil un proceso posterior que se llama clasificación, que todavía nosotros no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en la próxima semana. Y aquí hay una aplicación en una banda de una imagen satelital, en donde tenemos una imagen acá normal, por así decirlo, y acá luego de aplicar el filtro paso bajo, ¿vale? Ustedes pueden decir, ya vale, pero pierdo resolución espacial. Sí, pierde resolución espacial, pero que lo que gana es que uno pudiera identificar patrones espaciales, en este caso, de manera más fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta imagen pudiera tener mucho ruido, por así decirlo, ruido espacial, que me pudiera impedir
o no facilitar las cosas cuando quiero identificar patrones espaciales. Por ejemplo, acá estas líneas que pudieran ser calles o sí, creo que son calles, ¿vale? El otro filtro se llama, a ver, creo que me salté algo, ahí sí. El otro filtro se llama filtro paso alto, que es todo lo contrario al filtro paso bajo, porque en este caso deja pasar la señal de alta frecuencia. Entonces, en este caso sí me destaca, por así decirlo, esos cambios abruptos que se ven en la imagen. La aplicación es igual al filtro paso bajo. ¿Qué es lo que cambia acá? Cambia, por ejemplo, el kernel. En este caso, si se fijan, en el kernel hay valores negativos, ¿vale? Entonces hay un valor positivo al valor central, al píxel central, y valores negativos alrededor, ¿vale? Entonces en este caso, un valor de 4 y menos 1 a los píxeles más cercanos, menos 1, perdón, y en este otro kernel, bueno, ese es el resultado del mal lenguaje, pero igual, uno puede ver varios kernels distintos. Cuando ve kernel con valores negativos, es porque se está haciendo un filtro paso bajo. ¿Por qué tienen valor negativo? Porque tratan de simular la función de Laplace. Que la función de Laplace, si uno la observa en 3 dimensiones, es esto. Donde un gran peso, por así decirlo, claro, un gran peso al valor central, luego un valor inverso o negativo, por así decirlo, a los píxeles que están más cercanos, y luego valores cercanos a ceros a los vecinos que están un poco más lejanos, ¿vale? Entonces, todos estos kernels que traen valores negativos alrededor son filtros de paso alto, como era el caso de acá, ¿vale? Este era un filtro paso alto. Entonces se aplica de la misma forma a la imagen. Ojo que ustedes no tienen que hacer esta aplicación eh, eh, píxel a píxel. Ustedes en realidad la forma de operarlo es súper fácil porque seleccionan el kernel y aprietan un botón y el computador automáticamente hace toda la aplicación, ¿vale? Así que es súper simple. Entonces aquí, ¿para qué sirve el filtro paso alto? Porque permite detectar más fácilmente caminos, límites entre cubiertas, em, patrones en la geomorfología que pueden ser, pueden seguir una secuencia direccional, por ejemplo. eh, Varias cosas, ¿vale? Entonces, acá, por ejemplo, acá hay ejemplos en una imagen. Entonces, esta es la imagen original y este es el filtro paso alto de la imagen, ¿vale? Eh, y lo que permite acá es detectar los bordes de los elementos. En este caso, de esa figura, logra identificar los bordes. Acá hay con una fotografía en donde esta es la fotografía normal y esta es la fotografía con los bordes sumados. ¿Esto qué quiere decir? Se identificaron los bordes, se aplicó el filtro paso alto a esta fotografía y luego ese resultado del filtro paso alto se le sumó a la imagen original y con eso queda una imagen con los bordes más destacados, ¿vale? También es posible identificar bordes solo usando el filtro paso bajo. Para esto se le debe restar el resultado del filtro paso bajo a la imagen original. Ya, esto es porque los bordes también a veces se identifican no usando un filtro paso alto, sino que solamente usando filtro paso bajo. Entonces tengo el filtro paso bajo, tengo la imagen original, tengo la imagen filtrada por paso bajo, luego resto ambas imágenes y voy a quedarme con los bordes, ¿vale? Y esos bordes se los puedo sumar a la imagen original y de manera que tiene un, un resultado similar a esto, ¿vale? Aquí tiene una imagen satelital, donde está la imagen original, y esta es la imagen con los filtros, con los bordes detectados, ¿vale? También hay variantes de estos filtros paso alto que son filtros direccionales, en donde si se fijan acá hay valores negativos en distintas direcciones, y lo cual estos filtros direccionales permiten identificar transiciones en distintas direcciones. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, identificar solamente las transiciones que van en dirección norte a sur, por ejemplo, pueden aplicar o este filtro norte o este filtro sur, ¿vale? Si, qué sé yo, las transiciones que van hacia los lados, etcétera, pueden aplicar este o este.
y así jugar y identificar distintos patrones en la imagen. En el video que yo subí a Educa aparece un ejemplo, ¿vale? Cómo se hace y ejemplos. Ya, pasando al otro tema, acá tenemos filtros que son completamente diferentes, pero el resultado es similar, ¿vale? Filtro en el dominio de la frecuencia. Aquí mencionar que la imagen puede ser analizada como una señal, ¿vale? Eso es un poquito difícil de comprender, pero en, en estricto rigor lo que se hace es que la imagen se puede analizar como una señal y en ese sentido se puede aplicar esta transformada de Fourier que lo que hace es representar la imagen en un espacio de señales, ¿vale? Y de esa forma yo puedo eh, bloquear señales específicas, las señales de alta frecuencia, las de baja frecuencia o en direcciones específicas, o bloquearla o solamente quedarme con esas señales. Entonces puedo bloquearla o quedarme con ese tipo de señales. Y de esa forma puedo generar imágenes suavizadas, imágenes de bordes en ciertas direcciones, etc. Acá esto lo saqué de un libro antiguo en donde tengo, para que ustedes comprendan, estas son distintas imágenes en escala de grises, de distintas, por ejemplo, estos son cultivos, esto me parece que era una escena de, no recuerdo muy bien si era de nieve, y este es de un resultado de una imagen, eh, un satélite climático, ¿vale? Entonces, estas son las transformadas de Fourier para cada una de estas imágenes, ¿vale? Entonces, las transformadas de Fourier se ven generalmente similar a esto, como si fuera una estrella, por así decirlo. Acá lo que tienen que tener claro es que la señal de baja frecuencia de la imagen se encuentra en el centro de la transformada de Fourier y la señal de alta frecuencia se encuentra hacia los bordes. Y esas líneas como que salen, por así decirlo, del centro son las señales en ciertas direcciones en la imagen original, ¿vale? Y se cumple que, por ejemplo, la señal, esa que estoy destacando en con el cursor, la señal en esta dirección corresponden a las señales perpendicular a esta dirección en la imagen. Serían las señales que van en esa dirección en la imagen, ¿vale? Todas las transiciones, por así decirlo, que van en esa dirección. Y así sucesivamente. Acá es un poco más claro porque si se fijan en la imagen, hay como transiciones espaciales en esa dirección, ¿vale? Y en la transformada de Fourier se observa un patrón en esa dirección, ¿vale? Entonces, como en la transformada de Fourier se forma este patrón en esta dirección, eso quiere decir que hay un gran número de patrones espaciales en la dirección perpendicular a eso, sería así, en la imagen. Y serían las señales que están en esa dirección, ¿vale? Em, vale. Ahora vamos a ver alguna aplicación, algunos ejemplos. Acá tengo una imagen de una escena urbana, ¿vale? Y esta es la transformada de Fourier de esta misma escena, de esta banda X, ¿vale? Da lo mismo que banda es. Puede ser una banda o puede ser un índice espectral, ¿vale? Entonces ustedes hacen la transformada de Fourier y ¿qué sería esto? Sin esos círculos, ojo, ¿vale? Esos círculos se utilizan para lo que vamos a ver ahora. Entonces, si se fijan, hay patrones en esa dirección, hay algunos en esa dirección y en esa dirección. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, los que están en esta dirección corresponden a las transiciones que están en esta dirección en la imagen original. Y los que están en esta dirección corresponden a las transiciones que están en esta dirección en la imagen original. ¿Vale? Entonces al medio se concentran las bajas frecuencias y en los bordes se concentran las altas frecuencias. Entonces, ¿qué se hizo acá? Si se fijan, se generaron distintas circunferencias. Una que solo está concentrada, por así decirlo, en la señal de baja frecuencia. Este siguiente círculo obviamente pesca la baja frecuencia, pero también un poquito más de alta frecuencia. Y este círculo más grande pesca también lo de baja frecuencia y mucho de la alta frecuencia. Entonces acá está el inverso de la transformada de Fourier, que uno tiene la imagen original, calcula la transformada de Fourier, que sería esto, y luego aplica uno de estos filtros, en este caso para esta de acá, aplicó el círculo más chiquitito, en donde hace el inverso de la transformada de Fourier, pero solamente con la señal que está dentro del círculo más chiquitito.
Entonces dejó pasar solamente la señal que está en el círculo más chiquitito, que es la señal de baja frecuencia, e hizo el inverso de la transformada de Fourier y generó esta imagen. En donde, si se fijan, es una imagen suavizada con solamente la señal de baja frecuencia que se concentra en el primer círculo. Luego se hizo lo mismo, pero con el siguiente círculo, en donde ya se observa que, si bien es suavizada, ya está incorporando más señal de alta frecuencia. Y luego con el círculo más grande, eh, se parece más a la imagen original, aunque también está un poco suavizada, pero tiene mucha la señal de baja frecuencia y también un poco de alta frecuencia. Eso quiere decir que toda esta señal que está por acá no se incorporó en esta imagen de acá, ¿vale? Y esto ustedes pueden hacerlo de manera similar en un software que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Luego aquí hay otro ejemplo en donde se tiene esa fotografía, se calculó la transformada de Fourier y en este caso fíjense que lo que se hizo es que se bloqueó la señal de baja frecuencia y por eso el círculo está negro, porque bloqueó esa señal, ese es un filtro que uno hizo, que uno puede hacer. Y luego se calcula el inverso de la transformada de Fourier bloqueando la señal de baja frecuencia y solamente quedó la señal de alta frecuencia que serían los bordes, ¿vale? Entonces, de esta imagen se genera la transformada de Fourier, se bloquea esa información de ahí, se hace el inverso de la transformada de Fourier y genera esta imagen resultante en donde se ven los bordes. Caso contrario, tengo la imagen original, hago la transformada de Fourier y en vez de bloquear lo que está dentro del círculo, dejo pasar solamente lo que está dentro del círculo. El resultado es una imagen suavizada, solamente la señal de baja frecuencia que está en el círculo blanco. ¿Vale? Y en el software que les voy a mostrar con el cual se hace esto, tal cual usa la misma lógica. Si está negro el círculo, uno puede formar distintas formas, hacer distintas figuras, pero sirven harto los círculos. Si el círculo está negro es porque está bloqueando esa señal y si el círculo está blanco es porque solamente está dejando pasar esa señal, ¿vale? Una de las utilidades que tiene esto es que uno puede bloquear señales en distintas direcciones. Por ejemplo, esta es una imagen satelital de, que sufre de bandeo. Yo ya les expliqué lo que se refería al bandeo. Entonces ahí se observan, si se fijan, esas transiciones horizontales. Se generó la transformada de Fourier, que sería esto, y si se observa, aquí están esas señales en esas direcciones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se dibujaron, asimismo como ese círculo negro, se dibujaron esos filtros para bloquear esa señal, tratar de bloquear esas señales. Entonces se dibujó ese filtro y se hizo el inverso de la transformada de Fourier utilizando esos filtros en donde bloquea esta señal de acá y el resultado es esta imagen en donde, si se fijan, ya no están esas transiciones horizontales. Entonces está la imagen prácticamente corregida, ¿vale? Eh, filtro en el dominio de la frecuencia. Ya. Para aplicar el filtro en el dominio de frecuencia se utiliza este programa, que aquí está el link de descarga. Acá hay un ejemplo de cómo se aplica. No recuerdo si este link es de mi video o de un video que encontré en internet, pero yo a Educa le subí un video de un práctico que yo hice y también le subí un video en donde una persona X está enseñando cómo usar también ese programa. Entonces con ese programa se puede hacer la corrección o la aplicación de este filtrado con la transformada de Fourier. ¿Vale? Eso. Muchas gracias.